Hoy responderemos ¿qué es un mol? ¿Qué es un mol? En estricto rigor, un mol es una unidad que vamos a utilizar para analizar la cantidad de una sustancia. ¿Qué entendemos por esto? Por ejemplo, nosotros queremos analizar la cantidad de átomos que hay en una muestra. ¿Cómo podríamos llegar nosotros a contar la cantidad de átomos? Es prácticamente imposible porque son muy pequeños. Es muy incuantificable. Por lo tanto, existe el mol, que fue una simplificación para que podamos nosotros analizar la cantidad de unidades que existen. La cantidad de sustancia, en este caso de átomos. Entonces, tenemos que un mol corresponde a 6,022 por 10 elevado a 23 unidades. Si se fijan, 10 elevado a 23 son muchas unidades. Está expuesto como 6,022, pero tiene bastante más decimales. Así que ojo. 6,022 por 10 elevado a 23 unidades es conocido como el número de Avogadro. Por lo tanto, no es extraño que lo encuentres de esta forma. Número de Avogadro igual 6,022 por 10 elevado a 23. Las aplicaciones en este caso, que es lo que es útil en la educación media, en química, lo podemos relacionar con la masa molar. La masa molar que tiene un átomo o que tiene una molécula. ¿Qué es la masa molar? Es la masa, o sea, el gramaje que existe dentro de un mol. ¿Qué es un mol? 6,022 por 10 elevado a 23 unidades de algo, de átomos, de moléculas. Por lo tanto, ¿cuánto pesa, cuánto masa un mol de algo? Es decir, ¿cuánto masa 6,022 por 10 elevado a 23 unidades de sustancia? Por lo tanto, la masa molar comúnmente expresada en estas unidades, gramos por mol. Y no debe ser extraño que encuentren fórmulas como esta. Masa molar, la masa en gramos por mol. Es decir, cuánto masa un mol de un átomo. ¿Cuántos gramos pesan? 6,022 por 10 elevado a la 23 unidades de sustancia. Hay que recordar que el mol puede ser aplicable a diversos niveles. Por ejemplo, podemos hablar de mol de átomos o mol de moléculas. Hay que recordar que mol es una cantidad de sustancia. O sea, podemos decir que hay un mol de átomos de hidrógeno. ¿Qué significa eso? Que hay 6,022 por 10 elevado a la 23 unidades de átomos. Pero también podemos decir que hay un mol de agua. ¿Qué significa eso? Que hay 0,022 por 10 elevado a la 23 unidades de moléculas de agua completa, con sus hidrógenos y con sus oxígenos. Así que hay que tener cuidado con eso. Un ejemplo de esto, vamos a seguir con el agua. El agua, de fórmula química H2O, y su representación gráfica son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Si recordamos las masas molares, las masas atómicas de cada átomo, el hidrógeno pesa 1 gramo mol, esa información está en la tabla periódica, y el oxígeno pesa 16 gramos mol. ¿Cómo se calcula el peso del agua? Este 2. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. 2 por el peso del hidrógeno más 1 por el peso del oxígeno. Si aplicamos esto en la fórmula, nos queda 2 por 1 más 1 por 16. El resultado es 18 gramos por mol. Eso pesa la masa molar de la molécula de agua. ¿Qué significa? Que en 18 gramos de agua yo tengo un mol. Eso quiere decir que cuando yo tomo 18 gramos de agua, tengo 6,022
por 10 elevado a la 23 moléculas de agua. Espero que esto te haya ayudado. Nos vemos.